Bueno, esta mañana quiero predicar por tópica, topicalmente, y los voy a invitar a que vayan allí en sus Biblias, en el capítulo, la segunda carta a los Corintios, y vamos a leer algunos versículos, versículo 1 hasta el 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, capítulo 1, versos 1 al 7. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Y esta mañana quiero hablar un poco sobre el sufrimiento, sobre la aflicción que todos tenemos que pasar. Y ciertamente a nadie nos gusta pasar por pruebas. A nadie nos gusta pasar por aflicciones. Es más, es un tema que muchas veces las personas, cuando empiezan a oír, si pueden, le cambian a otra cosa, no quieren oír eso, o tal vez si en alguna iglesia se predica demasiado de esto, o se toca ese tema, es algo que nadie quiere oír, nadie quiere escuchar. Pero la verdad es que Jesús nos dijo que en este mundo tendríamos tribulación, tendríamos sufrimientos. La palabra de Dios dice que tenemos que pasar por pruebas, ¿verdad? Es necesario que pasemos por diversas tribulaciones, dice ahí en el libro de Hechos, para llegar al cielo, para llegar con el Señor. Entonces la pregunta es, entonces, ¿por qué pasamos tribulaciones? ¿Por qué pasamos por pruebas? ¿Por qué no podemos vivir esta vida cómodamente? ¿Por qué no podemos atravesar esta vida sin tener aflicciones, sin tener problemas, sin tener sufrimientos? Que todas las mañanas todo sea color de rosa y que pasemos esta vida, como dicen por ahí, navegando pacíficamente. ¿Por qué tiene que haber pruebas? ¿Por qué pasamos por tribulaciones? Porque hay personas que pasan por cosas tan difíciles, ¿verdad? A veces hemos conocido personas que han pasado cosas terribles, difíciles. Nosotros también hemos pasado por la prueba. Y toda la persona que me está oyendo tarde que temprano va a pasar por pruebas, va a pasar por tribulaciones. No importa qué tan buenas personas seamos o nos creamos, no importa qué tan responsables seamos, no importa si nos guardemos en el Señor todo lo que podamos, tarde que temprano va a llegar la prueba a nuestras vidas. Y esto es bíblico. Fíjense el apóstol Pablo, cuando escribía esta carta a los Corintios, una de las razones que escribió esta segunda carta, acabamos de terminar la primera carta a los Corintios, escribió esta carta porque habían personas que estaban enseñando doctrina falsa allí en la ciudad de Corinto, y también estaban desafiando el apostolado de Pablo, estaban diciendo que él era un apóstol falso. Entonces Pablo escribió esta carta para defender su apostolado y también para contrarrestar las doctrinas falsas
que empezaron a entrar ahí en la iglesia de Corinto. Pero entonces es interesante que Pablo comienza su carta, los saluda a la iglesia en Corinto y empieza a hablar de las aflicciones, empieza a hablar de las pruebas. Entonces, si las pruebas no fueran bíblicas, entonces Pablo era el apóstol más falso que podría haber. ¿Verdad? Hay doctrinas falsas, hay lugares que enseñan que si estás pasando por pruebas, si no todo va marchando bien en tu vida, entonces algo está mal contigo. No estás orando bien, no estás dando suficiente dinero, no estás haciendo esto, no estás haciendo lo otro. Y la verdad es que eso no es bíblico. Si ustedes leen la palabra de Dios, se van a dar cuenta que los grandes hombres y mujeres de Dios, todos pasaron por pruebas y por tribulaciones. Es más, yo estaría preocupado si como creyente en Jesús, creyente en el Señor, nunca tuviera pruebas. Quiere decir que estamos muy cómodos y que el enemigo no le somos una amenaza y nos quiere dejar en paz ahí donde estamos. Pero la verdad es que si estamos sirviendo al Señor, si estamos en oración, si estamos buscándole, si estamos haciendo guerra en el Espíritu, si estamos evangelizando, si estamos trabajando para la obra de Dios, la verdad es que nos van a llegar las pruebas. La verdad es que nos van a llegar los golpes del enemigo. Nos van a llegar los contraataques, nos van a llegar las venganzas, las represalias que toma el enemigo, porque el enemigo se enoja cuando nosotros ministramos para el Señor, cuando echamos fuera demonios, cuando oramos por los enfermos, cuando hacemos guerra en el Espíritu, el enemigo se enoja, ¿verdad? Y manda represalias, a veces vuelve la gente en contra de nosotros, vuelve a nuestros seres queridos, vuelve a nuestros vecinos, a gente que conocemos, no conocemos, de repente nos empiezan a maltratar y no sabemos ni por qué. Pues es porque el enemigo está tomando venganza, está tomando represalia en contra de nosotros porque estamos haciendo la obra y el trabajo de Dios, ¿verdad? Pero entonces la pregunta es, ¿por qué Dios lo permite? Cuando leemos la historia de Job, ¿se acuerdan de la historia de Job? Un hombre recto, era un hombre muy poderoso, muy rico, pero era un hombre recto, era tan recto que él hacía sacrificios al Señor, pero no nomás para él, sino que hacía sacrificios para todos sus hijos, por si acaso habían pecado. No había hombre como Job en la tierra. Si en la tierra alguna vez ha visto un hombre intachable y irreprochable, fue Job. Y aun sin embargo, después vemos nosotros ese escenario en el cielo, cuando iban los hijos de Dios, los ángeles caídos, iban Satanás y se presentaban delante de Dios. Y dice la palabra de Dios que el Señor usaba a Job como ejemplo. Y dice, ¿no has visto a mi siervo? Y que le dijo el enemigo, sí, pues lo tienes protegido, lo tienes con todas las comodidades, ¿cómo no te va a servir? Y todos sabemos la historia que eventualmente el Señor permitió que le vinieran pruebas, perdió sus hijos, su familia, perdió sus pertenencias y al último perdió su salud, ¿verdad? Y vemos la agonía, el sufrimiento, las quejas, los lamentos que pasó Job, diciendo, pensando, ¿por qué me está pasando esto? Llegaron sus amigos, los amigos de Job. A veces cuando estamos pasando nuestras pruebas, yo siempre los llamo, llegan los amigos de Job, ¿verdad? Los que nos empiezan a acusar. A ver, ¿qué hiciste, Eliel? Job, ¿qué hiciste? Confiesa tu pecado. ¿Qué pecado escondido tienes? ¿Qué andas haciendo por ahí que traíste la ira de Dios sobre tu vida? A ver, confiesa. Entonces Job se defendía, decía, yo no he hecho nada malo, yo no sé por qué me vino esto, ¿verdad? Y a veces también en nuestras vidas, cuando estamos pasando por la prueba, llegan los amigos de Job. Nos empiezan a acusar, empiezan a cuestionar nuestra unción, empiezan a cuestionar el llamado, empiezan a cuestionar todas nuestras vidas. A ver, confiesa, ¿qué está pasando? Y lo único que a veces uno puede hacer es, no sé por qué estoy pasando, no sé por qué estoy siendo afligido, pero lo que sí sé es de que Job fue fiel al Señor. Y después de la prueba, le llegaron doble bendición, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Dios permite la prueba? Estamos viendo a Pablo aquí que les hablaba de las aflicciones. Fíjense, una de las razones, dijo Pablo en el versículo 4, dice, el cual nos consuela
en todas tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, una de las razones que el Señor permite las pruebas en nuestras vidas es para que crezcamos en Él. Es para que nuestra fe crezca en Dios, ¿verdad? A veces pasa esto, cuando recién nos convertimos, cuando recién entregamos nuestra vida al Señor, estamos en fuego, ¿verdad? Y parece que Dios contesta todas nuestras oraciones. Le oramos, gloria a Dios, al siguiente día el Señor contestó nuestra oración. Pero de repente llegan esos momentos, empieza a llegar la prueba en nuestras vidas, pruebas económicas, tal vez enfermedades, tal vez hijos que se han desbalagado del camino de Dios, tal vez problemas personales, problemas en otras áreas de nuestras vidas que llegan, y empezamos a orar y parece que Dios no nos contesta, ¿verdad? Empezamos a clamar a Él y pasamos tiempos de angustia, y esas son las oraciones, yo pienso que más poderosas que hacemos nosotros cuando estamos en la prueba, en la aflicción. Y estamos clamando a Dios. David escribió el Salmo y dice que mis lágrimas, que mojaba mi almohada de lágrimas. Mis lágrimas eran mi comida todo el día cuando David estaba pasando por las pruebas severas que pasó. Y cuando leemos estos salmos y hemos pasado por la prueba, y sabes que yo me puedo relacionar con esto, ¿verdad? Estamos clamando a Dios y nada sucede, nada pasa. Pero sabes, una de las cosas que están pasando es que Dios nos está afirmando, reafirmando nuestra fe en Él, para que no confiemos en las emociones, para que no confiemos en el dinero, para que no confiemos en nuestras propias fuerzas, para que no confiemos en nuestra propia inteligencia, para que no confiemos en el sistema mundanal, para que no confiemos en el mundo, sino que aprendamos a confiar en el Señor. ¿Y qué pasa durante ese tiempo, durante la prueba? Empezamos a recibir consolación. Quise, uno de los nombres del Espíritu Santo es el Consolador. Jesús dijo, me voy a ir, pero voy a mandar otro Consolador, ¿verdad? El Espíritu de verdad, dice, Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor empieza a consolarnos durante esa prueba, ese tiempo. Empezamos a madurar, nuestra fe empieza a madurar, empezamos a decir, ¿sabes qué? Estoy pasando por esto, pero yo sigo confiando en el Señor. Y yo sé que tarde que temprano Él tiene la respuesta para mi prueba. Entonces, ¿qué pasa? Nos empieza a consolar el Espíritu Santo, el Señor. Empezamos a hacernos más fuertes espiritualmente. Empezamos a experimentar la batalla. Cuando los países van a guerra, al principio los soldados están verdes, ¿verdad? Van a pelear, no saben lo que están haciendo, tienen miedo, pero con el tiempo, con cada batalla, se hacen más experimentados en la batalla. Después de que los soldados han pasado un cierto tiempo en experiencia en el combate, entonces ya cuando salen, no salen con miedo, salen a ganar, salen a triunfar, ¿verdad? Salen a lo que salen. Y es lo mismo en el camino del Señor. Nosotros como soldados, cuando experimentamos la batalla, cuando experimentamos las pruebas y constantemente estamos luchando y estamos agarrando experiencia y estamos aprendiendo a confiar en el Señor, de repente llega el momento en que no importa que nos llegue, aquí estoy en el Señor, diablo, ahí te voy, agárrate porque ahí te voy. Pero dice la palabra de Dios aquí que hay una razón. Dios nos consuela en nuestras pruebas para que un día nosotros consolemos a otros, ¿verdad? Para que nosotros discipulemos, podamos ayudar a otros que están pasando por la prueba. Yo me recuerdo, hemos pasado por severas pruebas y a veces estaban en la prueba más dura y llegaban gente conmigo y se quejaban, pastor, estoy pasando por eso, estoy pasando por lo otro, estaban llorando y yo dentro de mí decía, hermano, hermana, si supieras por lo que estoy pasando yo, ¿verdad? Pero no les decía eso porque Dios no nos llama a hacer eso, sino que en medio de mi prueba estaba consolando a otros por la consolación que Dios también traía a mí. Lo que debemos comprender, hermanos, es que si todavía estamos aquí, es por la misericordia de Dios. Si todavía no nos han matado, no nos hemos suicidado, no salimos corriendo, no nos hemos escapado a una montaña,
es por la fuerza y la consolación que nos da el Espíritu Santo de Dios. ¿Entendemos eso? Entonces Dios nos, como decimos nosotros, nos hace cuerudos, nos hace fuertes. ¿Para qué? Para que cuando veamos a otro hermano o hermana que son más jóvenes en la fe o menos maduros, podamos ir a abrazarlos y decir, hermano, hay que seguir adelante. Dios tiene tu respuesta. Aprende a luchar, aprende a pelear, aprende a usar las armas que Dios te dio, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Su fe empieza a crecer. Eso es parte del discipulado. Cuando discipulamos a alguien, los enseñamos con nuestro ejemplo y palabras a perseverar en el camino de Dios, ¿verdad? Los enseñamos a que aprendan a fiarse la mano de Dios, que no confíen en las emociones o en el dinero o nada, sino que confiemos en Dios. Los amigos vienen y van, los hermanos vienen y van, el dinero viene y va, las respuestas vienen y van, pero nuestra relación con Dios es eterna, es para siempre. Perdón. Empezamos a caminar, empezamos a consolar a otros. Hermano, yo te comprendo, ¿verdad? Si nunca pasáramos por nada, no podemos decirle a nadie, yo te comprendo, hermano. No podemos dirigir a alguien a un lugar donde nunca hemos estado. No podemos enseñar a alguien algo que nosotros no hemos aprendido, ¿verdad? Hay una cosa de teoría, ¿verdad? Cuando estaba más joven, predicaba la palabra de Dios, pero mucho era teoría. Después de haber vivido algún tiempo y pasado por pruebas, ahora ya no es teoría. Ahora es una realidad. Decirle, hermano, hermana, agárrate del Señor. Yo te entiendo, yo te comprendo, no te condeno, ¿verdad? Yo no soy no soy amigo de Job. Yo no te voy a condenar. Yo te voy a decir, fíate del Señor, agárrate del Señor, aprende a caminar en el Señor, porque tarde que temprano, así como con Job, la respuesta va a venir. El Señor te va a sacar de eso y un día vas a voltear hacia atrás y vas a decir, mira lo que el Señor ha hecho por mí. Las maravillas que el Señor ha hecho para conmigo, escribió el salmista, es menester que yo las publique, ¿verdad? Ahora tienes un testimonio. Sí, hermano, mira, déjame decirte, pasé por esto, pasé por lo otro, y así como yo lo pasé, lo vas a pasar tú, pero lo vamos a hacer juntos. Entonces Pablo les escribía, los consuelo con la misma consolación con que Dios me ha consolado a mí. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso que dijo Jesús que me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos. Tenemos el poder de la creación, el poder que resucitó a Jesús de los muertos, trabajando en nosotros. Él es quien nos sostiene, Él es el que nos da las fuerzas para seguir adelante. Si caminamos en nuestras propias fuerzas, tarde que temprano vamos a caer, créanmelo. No vamos a aguantar. Porque la batalla no es natural, la batalla es espiritual. Por eso dice ahí en Efesios 6, 10, dice, fortaleceos en el Señor, agarren su fuerza del Señor y el poder de su fortaleza. ¿Verdad? Las fuerzas de su poder. Tenemos que revestirnos, ponernos a Jesús, al Mesías como una vestimenta. Todos los días. ¿Verdad? Para que podamos perseverar en el camino del Señor y poder ser una ayuda para todo aquel que necesita. No juzgues a otros. Si están en pecado y tú sabes que están en pecado, pues dile, hermano, hermana, deja de hacer lo que estás haciendo, pero no lo condenes. Si alguien está pasando por pruebas, ve, abrázalo, dile, vamos a orar, voy a orar contigo, te voy a ayudar, vamos a caminar juntos, porque tarde que temprano esta prueba va a pasar. Y de esta manera se me ha terminado el tiempo, hermanos, es muy poco, pero antes de irnos, vayan conmigo ahí a Santiago. Este mensaje es muy amplio y me hace falta tiempo, pero este día no puedo hacer el servicio tal como lo he hecho. Pero quiero dejarlos con esto. Vamos a Santiago capítulo 1 y versículo 2. Fíjense lo que dice Santiago hablando de las pruebas. Dice,
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hay mucho en esto. Lo único que quiero decir es que Dios usa las pruebas en nuestras vidas, las permite para producir paciencia. ¿Qué es paciencia? Paciencia es perdurancia. Para aprender a aguantar todo, para aprender a llegar hasta el final. Venga lo que venga, porque dice la Biblia que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces, Dios usa las pruebas para enseñarnos a perseverar, a tener esa paciencia divina para poder aguantar las cosas que vienen contra nosotros. Y de esta manera cierro este mensaje. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Te alabamos y te bendecimos. Señor, te pido por todos nuestros hermanos que estén pasando por la prueba. Señor, yo te pido por ellos que los sostengas con tu Espíritu Santo, que los consueles, Señor, que encuentren sus fuerzas en ti, para que algún día, de la manera que tú los consuelas, Señor, ellos también puedan ser consolación hacia otros. Te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Ahora, Señor, nos despedimos. Bendice a todos los que nos están oyendo. Si nos están pasando por la prueba, sosténlos. Si están enfermos, sánalos. Si les hace falta ayuda económica, ayúdalos. Si les hace falta crecer, Señor, ayúdalos a crecer en ti. Te lo pido todo en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesús nuestro Mesías. Amén. Baruch Haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Dios les bendiga. Que la paz del Señor siempre sea con ustedes. Shabbat shalom. Shabbat shalom.